encantan los animales, tengo perros y los trato con cariño, seguramente mejor que algún antitaurino trata a su perro. Torero es el que lleva la batuta, un refrán que dice: torero que duda, voltereta segura. Es lo que buscamos los toreros, crear emociones, ¿no? Ha habido una faena importante, refrendarla con un buen espadazo, matando bien al toro, es fundamental, si no se pierde el triunfo, porque puedes hacer todo bien, si con la espada no andas bien, no vale para nada. Hay algunos que no sienten la pasión, pero hay otros que sienten incluso odio. ¿Cómo les explica a un torero lo que hace él es querer a un toro? Esta sociedad que se está creando últimamente, pues que parece que hay que esconder todo lo malo, y la realidad es que el animal muere, pero muere con honores en una plaza. Terneros de carne comemos habitualmente, o los pollos, todos acaban muriendo en un frío matadero. Eso, como no se expone, pues ahí nadie protesta. No veo manifestaciones en las puertas de los mataderos. Estás acostumbrado a ver el pollo en el supermercado envasado y te crees que nace así. Decía un amigo de broma: qué capacidad de subcontratar todo. Dice: tienes un banderillero para que te ponga las banderillas, un mozo de espadas para que te vista, pero cuando sale el toro, ahí se queda uno solo. ¿Cómo definirías salir por la puerta grande? Tocar el cielo con las manos, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde entrevistamos a personas referentes en sus sectores, y hoy tengo la suerte de entrevistar a una persona con un valor tremendo, Ginés Marín, matador de toros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contentos de tenerte aquí, una persona que con toda su valentía se enfrenta a la muerte en cada tarde para trabajar y hacer disfrutar a los espectadores que vemos cómo con valor se enfrentan al toro y a la muerte. Qué bueno tenerte aquí. Para nosotros, bueno, yo que soy aficionado a los toros, admiro muchísimo pues, el valor que pones y me gusta, vamos a preguntarte cositas sobre tu trayectoria profesional, personal también, y luego cómo te enfrentas pues, a la muerte y a todo lo que implica ser torero. Bueno, nada, muchas gracias de vuestro recibimiento y me da alegría pues ver que eres tan aficionado a los toros y bueno, y en este podcast pues que podamos hablar de un poco de la vida de un torero, de lo que no se conoce tanto. Claro. Pues creo que es curioso para muchos. Pienso que a lo mejor los toreros o la figura de la tauromaquia es una profesión que viene de muchísimos años atrás y que a lo mejor mucha gente que no es tan cercana a los toros se cree que está todo anclado en el pasado y que pues, los toreros son gente chapada de la antigua, pero tú pues, eres una persona joven de 27 años, ¿no? Uh-huh. Como cualquier otra persona de 27 años en España, pues, que tendrá su Instagram, tendrá sus claro. amigos, se ha salido de fiesta y que sí que es cierto que tiene una profesión muy antigua y muy tradicional, pero que al fin y al cabo eres una persona de a pie, normal y corriente. Está claro que, y es innegable que la tauromaquia tiene un arraigo cultural ancestral, ¿no? Prácticamente, y lo que es curioso y llamativo y demuestra el valor de la tauromaquia es que a día de hoy pues sigue teniendo vida y teniendo partidarios y habiendo muchos aficionados en las plazas. Y además, curiosamente, en estos últimos años pues creo que ha habido como un disparo de gente joven que le gustan los toros y que quieren ir a las plazas y que se interesan por el mundo del toro, por los toreros. Y bueno, lo hay en los aficionados y también en gente que quiere ser torero, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora mismo vive el toreo un momento bueno. Uh-huh. Pero está claro que nos faltan, como dices, detractores y siempre los habrá y siempre los ha habido, ¿no? Pero bueno, forma parte también de un mundo quizás pues que a no todo el mundo le gusta. Es comprensible que, sobre todo gente que no sabe de qué va, pues no lo entienda o le parezca algo, bueno, pues anticuado. Pero yo creo que una vez conoces un poco el mundo y entiendes el porqué de la tauromaquia, el porqué del toro de lidia, el porqué del torero y el amor que tiene a
al animal realmente, Sí. pues te das cuenta de que quien más ama el toro es el torero. Sí, totalmente. Bueno, yo me considero una persona que me encantan los animales. Tengo perros y o sea, y los trato con cariño y seguramente mejor que algún antitaurino trata a su perro. Claro. Yo creo que hay ideologías o cosas ahí que están como muy puestas en el filo, ¿no? Parece que el toreo o que los toreros o la gente que le gustan los toros están en contra de los animales o no le gustan los animales, ¿no? Y todo lo contrario. Nos consideramos unos enamorados del campo, de los animales, del toro, quizás del que más. Y, y bueno, y de hecho, si no existiese la tauromaquia, pues no existiría el toro bravo, ¿no? O sea que dice mucho de la importancia de la tauromaquia. Vamos a ir conociéndote un poco, Ginés. ¿Cómo surgió tu afición por la tauromaquia y cómo decidiste un día ser torero? Bueno, fíjate que no tengo tampoco un recuerdo así de que dijese por este motivo eh, empecé a querer ser torero, ¿no? Sí es verdad que mi padre quiso ser torero, no llegó a serlo. Luego se hizo picador de toros y siempre ha estado muy ligado al mundo del toro, ¿no? Al campo, a las ganaderías. Y entonces donde yo nací, en Jerez de la Frontera, pues ahí el campo bravo pues es lo que predomina, ¿no? Entonces siempre tengo mis recuerdos de niño pues muy vinculados al campo bravo, a los tentaderos y entonces, no sé, ha sido una cosa que siempre he tenido desde niño y lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, pues hasta que no tienes, pues no sé, una edad que lo que dices pueda tener un poco de lógica, pues yo creo que desde niño, desde que empecé a hablar, he dicho siempre que quería ser torero. O sea, que desde niño querías... Pero claro, como si dices que quieres ser astronauta, pues Claro. nadie te hace ni caso, ¿no? Y luego ya yo creo que con 10 añitos, 10, 11 añitos, ya sí, bueno, pues me puse más insistente y bueno, mis padres accedieron ya a que me apuntase ya vivíamos en Badajoz, en Extremadura, y ya accedieron a que me apuntase a la escuela taurina y bueno, pues ahí empezó mi andadura. Qué bien. O sea que, vamos, tú te has visto cogiendo un capote, aunque sea de Sí. jugando, desde que aprendiste a Sí, caminar prácticamente. bueno, prácticamente no tengo recuerdo, o sea, hay cosas que todavía no era muy pequeño, no tengo esos recuerdos, pero tengo fotos de, bueno, prácticamente empezando a andar y ya con un capotillo en la mano, con banderillas, siempre Ya apuntadas maneras. ya apuntada de manera. Sí. Qué ilusión. ¿Y cómo son los inicios de un torero en cuanto a su formación de niño, o sea, de joven? Porque se empieza a los 12 años o a qué... Sí, bueno, ahora tenemos la suerte de que existen las escuelas taurinas, Sí. que al ¿Fuiste a una? sí, yo fui a la escuela taurina de Badajoz, que es de las más importantes de España y bueno, eso facilita mucho las cosas, ¿no? Antiguamente cuando un chaval decía que quería ser torero, pues tenía que andar por las capeas, por los pueblos Y buscando gente toreros, para torear y algún voluntario para apoderarlo y que lo recomendase y bueno, pues todo era mucho más difícil, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues te apuntas a una escuela taurina, hay unos profesores, hay muchos compañeros que quieren ser toreros como tú y hay una formación, ¿no? Que la podríamos llevar también a una formación no solo para ser torero, sino también te enseña muchos valores de la vida, ¿no? Que luego vienen bien para la vida. Y bueno, pues eso, yo empecé en una escuela taurina, en la escuela taurina de Badajoz, y los comienzos de un torero pues son difíciles porque al principio, pues lógicamente el único que cree en ti eres tú. Claro. Tienes que conseguir esa credibilidad primero entre los profesores de la escuela, luego entre los aficionados y poco a poco puedes irte haciendo un nombre y un sitio. Pero también es quizás la etapa más bonita, ¿no? Porque es la más inocente,
es en la que menos negocio hay. Por lo tanto, toreas por pura pasión y pura devoción y afición. Y entonces yo ahora que lo veo con el paso de los años, pues lo recuerdo como quizás la época más bonita. La más auténtica, me imagino. Yo creo principalmente por eso, porque no hay negocio, ¿no? Claro. Y cuando ya empieza a haber negocio, o sea, lógicamente es una profesión y tienes que ganar dinero y tienen que llegar los éxitos, el triunfo y ser remunerados, pues ya empiezan a mezclarse intereses que condicionan muchas veces pues la pureza del torero, ¿no? Del sentimiento de torear, porque uno lógicamente no torea por dinero, sino por una pasión, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando llegan ya los momentos de la economía, del negocio, pues tienes que estar constantemente recordándote esa pasión y esa entrega que uno le tiene al toro. Qué interesante. Luego te voy a preguntar un poco sobre las figuras y cómo, pues, esa evolución, ¿no? de un torero ya en su madurez. Uh-huh. Pero antes que eso, me gustaría, yo tampoco te creas que sé muy bien cómo es, pero si nos puedes explicar cómo es llegar a pasar a ser primero novillero, Uh-huh. luego tomar la alternativa y luego ya convertirte en torero. Ya... Bueno, es un proceso, suele ser largo, ¿no? Porque la preparación y la experiencia que tienes que coger hasta que llegas a ser matador de toros, pues es larga, ¿no? En mi caso no fue tanto así porque yo, pues eso, yo creo que entré en la escuela con, no sé si 11 o 12 añitos y estuve ya con 14 o 15 años, ya empecé a torear las primeras novilladas. Es muy joven. Y bueno, al final ahí cuando estás en una escuela, pues empiezas a torear cuando los profesores te ven, los maestros te ven preparado pues para salir a una plaza y torear, ¿no? Entonces pues ahí sí hay un transcurso a lo mejor de 2, 3, 4 años, depende de la evolución. Y luego pues lógicamente va todo en función a eso, a la evolución que uno vaya teniendo, ¿no? Cuando ves que un chaval evoluciona a un buen ritmo, pues pronto debuta con picadores, que es el primer paso, Uh-huh. y luego ya tomar la alternativa, que ahí sí suele ser a lo mejor pues un proceso de 2 o 3 años de novillero, que te tienes que rodar, tienes que hacerte un nombre para cuando tomes la alternativa y seas matador de toros, pues lógicamente estar más o menos bien posicionado, que el aficionado te reconozca, eso es importante, ¿no? Pero es un proceso largo, pero es un poco intuitivo, ¿no? No hay unos tiempos marcados. Ha habido toreros que, bueno, no recuerdo quién era, pero me contaron una historia de un chaval que en el mismo año debutó como novillero con picadores a principio de año y a final de año tomó la alternativa. O sea, no estuvo ni un año, ni una temporada de novillero con picadores. Esos son casos extraordinarios, ¿no? Yo en mi caso estuve de novillero con picadores 2 temporadas y bueno, y es rápido. Y es o sea, la dificultad de torear a un novillo y que no tienes que picar, a uno que tienes que picar, y luego al torero cambia. O sea, ¿qué es lo que va? Pues claro, no es como si fueran niveles en la pantalla. Claro, fíjate lo que cambia. Cambia que primero te enfrentas a un niño, que es el novillo de 2 años. ¿Vale? ¿Qué cuánto pesa ese animal? Depende, pues 250 kilos, ¿no? O 300 kilos, son novillos, bueno, pues más pequeños y es cuando estás empezando, lógicamente, un error que se suelen tener muchos en esa etapa, pues no es tan grave como cuando tienes un error delante de un toro ya, ¿no? Que ya pues puede ser fatal. Entonces, bueno, ahí al principio toreas novillos de 2 años, herales que se llaman, y luego cuando debutas con picadores ya son novillos con 3 años, utreros, que bueno, pues ya adquieren más seriedad, todavía no es la seriedad del toro, pero sí tiene más seriedad, ya se pican, ya el ritmo y el temple del animal es distinto y todas sus reacciones son mucho más serias, ¿no? Ahí ya los errores se van pagando un poquito más caros, ¿no? Y luego ya cuando tomas la alternativa y el toro tiene que tener mínimo 4 años, entre 4 y 6 años,
pues lógicamente todo adquiere una importancia tremenda, una gran seriedad y bueno, pues ya es lo que estamos acostumbrados a ver en San Isidro y en muchas ferias, que ya pues son toros con 550, 600 kilos, que además últimamente pues se ha puesto el volumen del toro mucho más grande y cada vez son más grandes y más serios, ¿no? O sea que todo se va dificultando en lo que uno va cogiendo experiencia. O sea, al final el toro bravo de matador de toros, ese ya es un tema serio en comparación con... Sí, ¿Cómo fue tu primera alternativa? ¿Te acuerdas de Bueno, ella? claro, la alternativa es un día clave para un torero, ¿no? Es el momento en el que te conviertes en matador de toros, que es lo que todos queremos ser. Y bueno, fue en Nimes, en Francia. Ujú. Mi padrino fue Morante de la Puebla y de testigo David Mora. Y bueno, pues fue una mañana porque fue matinal y fue bonita, ¿no? La verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Fue una corrida muy especial. Siempre la alternativa, pues uno la vive con una ilusión tremenda. Y bueno, el primer toro le corté una oreja y fue una faena muy Qué bueno. importante. Y en el segundo caí herido, me dio una cornada. Y bueno, fue un poco como decir, bueno, acaba de empezar lo serio y ya te lo están demostrando desde el primer día, ¿no? O sea que sí, que bueno, el día de la alternativa es muy especial y eso no se olvida, ¿no? Madre mía, o sea, la primera vez que toreas un toro ya en serio, cortas una oreja, lo cual un Sí, triunfo absoluto, pero luego te coge que... O sí, sea, agridulce sí, pero bueno, feliz también, ¿no? Porque, bueno, lo del tema de la cornada es un paso ahí que siempre cuando empiezas tienes en la cabeza como... Claro, uno empieza y ve a los matadores de toro que le pega un toro una cornada y muchas veces aguantan en la plaza y el dolor que se debe de sentir en una cornada. Entonces, todo te lo imaginas. Es como pensar, bueno, y cuando me llegue a mí ese momento, ¿cómo seré capaz de reaccionar, ¿no? Me moriré del miedo, del dolor, seré capaz de aguantar. Entonces, hasta que te llega tu primera cornada, pues siempre tienes eso en la cabeza de decir, a ver cómo afronto esto, ¿no? Y entonces a mí me llegó la primera, digamos, fuertecita de novillero. Había tenido alguna, pero menos, de mucha menor importancia. Y bueno, entonces ese día de la alternativa, pues la verdad que estaba feliz porque, bueno, pues me había convertido en matador de toros en una plaza importante, había cortado una oreja al primer toro y había sido una faena importante, y en el segundo pues me había llegado la cornada, eso que uno de cuando empieza siempre lo tiene en la cabeza. Te tengo que decir que, o sea, me he puesto nervioso de imaginarme. O sea, es que yo cuando tengo un mal día en el trabajo, pues no sé, es que un compañero me ha dicho algo o un cliente ha llegado tarde, pero tu mal día en el trabajo puede ser Sí. complicado. Puede ser fatal. Ostras. Delante de un toro siempre los errores se pagan caros, ¿no? Y bueno, muchas veces no son errores, también las reacciones de un toro son imprevisibles y entonces puede llegar pues el percance, la cornada, ¿no? Y sí, la verdad que duelen y son momentos complicados. ¿Cómo es, o sea, que un toro te pegue una cornada y seguir de pie y conseguir matar a ese toro? O sea, ¿qué sensaciones tienes? Ahí tiene mucho que ver el amor propio de uno y la raza, y también tiene que ver pues ese momento de éxtasis y que uno, pues, o sea, no sé, si a mí me pegase una cornada ahora mismo aquí sentado tranquilamente, pues me caigo desmayado, ¿no? Pero delante del toro, con esas emociones que uno siente, que está el cuerpo caliente, la cabeza muy acelerada y luego el amor propio de uno de querer aguantar y de querer seguir delante del toro, pues es lo que hace que aguantes y que te quedes ahí, ¿no? Pero es cierto que bueno, pues que en muchas ocasiones se le quita valor a eso porque, bueno, pues ver a un torero con un boquete en la pierna andando y toreando un toro parece poco real, ¿no?
cuando te pegas con el dedo meñique en la esquina de la cama y ve uno las estrellas, ¿no? Pero que yo también, que yo me doy en casa y también me duele. Pero es verdad que, bueno, pues la raza del torero, el amor propio y el querer siempre dar un pasito más, pues es lo que te lleva a hacer esas cosas, esas locuras. ¿Y la presión de la plaza también afecta un poco? Sí, muchísimo. Lógicamente las plazas más importantes como, bueno, pues las ventas, ¿no? Que es la más importante del mundo, pues te crea una presión, una responsabilidad que te hace, bueno, pues siempre dar un pasito más y ahí es cuando muchas veces pues llegan los percances, ¿no? Ujú. Cuando quieres cruzar esa línea, sabiendo que esa línea que llamamos nosotros una línea imaginaria que eh, digamos que detrás de la línea pues uno puede con la técnica y el oficio ser capaz de estar delante de un toro sin un excesivo compromiso, pero cuando ya pasas esa línea o tiras la moneda, que son expresiones que se suelen decir mucho en el toreo, pues ahí ya es un poco que pase lo que Dios quiera, ¿no? Y sabes que a lo mejor el toro te puede coger, pero tienes que dar el paso hacia adelante y ponerte en ese sitio. Esos son momentos... ¿Te da tiempo a pensar eso mientras estás en la...? Claro que lo piensas. Y piensas, ¿lo hago o no lo hago? ¿Y voy o no voy? Y esa presión y esa responsabilidad que te crea el público es lo que te hace dar ese paso adelante, ¿no? Y no quedarte refugiado en la comodidad. Creo que los aficionados, cuando estamos viendo a un torero jugársela y vemos que sale bien, pensamos que es magia. O sea, Sí. y es lo que siente la gente cuando es esa fusión entre un toro que es impredecible, absolutamente salvaje, y un humano que está toreando con un capote y sobre sus dos pies. Claro, y es que ahí es cuando llegan las emociones de verdad, ¿no? En el torero y en el público. Cuando el torero no sabe si le puede coger el toro, o sea, sabe que te puede coger y eres capaz de dar ese paso hacia adelante, eso el público lo percibe. Sin que nadie lo explique, el público lo percibe. Y entonces es cuando se crean esas emociones tan, tan importantes y cuando el público sale de la plaza, pues sale emocionado de haber visto a un hombre que ha sido capaz de imponerse a un toro difícil o le ha hecho algo a un toro que nadie podía imaginar que pudiese hacerlo. Entonces, en esos momentos complicados, pues cuando llega la emoción al público. Impresionante. La verdad que se me ponen los pelos de punta de pensarlo y de cuando, pues yo creo que a ti todavía no te he visto torear, pero me apetece muchísimo ir a verte. Pero yo cuando he estado en una plaza, pues esos sentimientos que efectivamente sales y o sea, lo comentas luego un buen rato o días porque estás emocionado aún. Sí, sí, bueno, hombre, y esas tardes de esfuerzo de verdad, te quedas como, cuando acabas como extasiado, ¿no? Sí, Te ¿no? hace así el cuerpo luego y lógicamente pues con tu cuadrilla y con tu gente pues siempre comentas lo que ha pasado en la plaza, ¿no? En la corrida y bueno, pues ese tema es uno de los importantes, ¿no? El haber sido capaz de cruzar esa línea o no y en los momentos en lo mejor en los que tenías que haber apretado más o menos, bueno, pues son comentarios que luego se suelen hacer un poco más en frío y que son importantes también para la evolución del torero. Es tremendo porque, o sea, mientras lo estamos hablando voy pensando y realmente es como si fuera en cualquier otra actividad deportiva. Oye, pues si fueras futbolista, pues en este partido igual tenías que haber hecho esto. Pero la diferencia es tan grande con cualquier otra actividad por la implicación física que tiene Sí, por tu claro. parte. Bueno. Y que estás, pues sí es cierto que estás apoyado por una cuadrilla y te pueden ayudar, pero en el momento de la verdad, cuando estás frente al toro, estás tú solo. Sí, está claro. El otro día lo comentaba con un amigo eso porque eh, me decía un amigo de broma, qué capacidad de subcontratar todo. Dice, tienes un banderillero para que te ponga las banderillas, un mozo de espadas para que te vista, Y digo, es verdad. Y le decía, es verdad, subcontrato muchas cosas. Pero cuando sale el toro, se tapa todo el mundo y se queda uno solo allí. Y es cierto, ¿no? Que cuando llega el momento de la verdad, o sea,
lógicamente tienes una cuadrilla que te ayuda, tienes al apoderado que te apoya psicológicamente, al mozo de espadas que igual, o sea, todo el mundo está apoyando, ¿no? Ayudando e intentando que todo sea más fácil. Pero cuando sale el toro, ahí se queda uno solo, tu cabeza, tu cuerpo y tu muleta, ¿no? Y entonces es el momento en el que, bueno, pues quizás si lo quieres comparar con algún deporte, a lo mejor lo comparo con deportes un poco individuales, ¿no? Como el tenis, que aunque tienes un equipo muy grande detrás, pero cuando estás en la pista estás tú solo, tú con tu mente y tienes bueno, pues tienes que estar fresco y tienes que estar con la mente despejada, ¿no? Y entonces, pues cuando te quedas solo con el toro, pues tiene que ser así también. ¿Cómo son esos momentos de concentración previos a la corrida? ¿Tú qué vas sintiendo? ¿Cómo vas preparándote? Pues yo creo que esos los momentos, o sea, durante el día de la corrida, el momento al menos yo, que estás en el hotel, antes de, pues yo intento levantarme tarde por la mañana para no estar mucho tiempo en la habitación del hotel sin nada que hacer, pues estás durmiendo y no estás pensando tantas cosas. Y luego comes pronto, comes poquito y pronto. Ese momento que acabas de comer y ya te quedas solo en la habitación hasta la hora de empezar a vestirte, pues para mí ese es el peor rato, ¿no? Porque la mente no para de dar vueltas, no para de tener incertidumbres, dudas, de imaginarte la tarde cómo puede salir, el primer toro así, el segundo asado, y uno intentas ponerte en situación para anteponerte a lo que te pueda ocurrir. Entonces ese momento la cabeza es una locura y para mí es el momento que peor lo paso. Luego ya pues llega el mozo de espadas para vestirte y ya una vez que te estás vistiendo y eso pues ya no piensas tanto y ya cuando llegas a la plaza y notas el aliento del público que te está esperando, que te piden una foto, una firma y entras y notas a la gente apoyándote y esperándote, pues ahí ya uno se viene arriba y aunque son momentos de tensión, pero pues ya con motivación, ¿no? Ya transformas ese miedo y esas incertidumbres en motivación y bueno, y ya quizás el momento que menos miedo se pasa, gratuito, como dice un amigo mío, menos miedo gratis se pasa es cuando ya sale el toro, ¿no? Porque ya ahí tu mente empieza a desarrollar toda la técnica que tienes y toda tu preparación para intentar estar lo mejor posible, ¿no? Pero antes se pasa un miedo gratuito porque la mente no para de dar vueltas y de imaginarte cosas que luego el 100% de las veces nunca nada tiene que ver con lo que te has imaginado. Esa soledad de anterior a que venga el mozo de espadas esa es jodida y estás en la habitación y caminas o miras o... No sé, o sea, es que no sé ni lo que hago. Me tumbo en la cama y ya me aburro de estar tumbado en la cama y me levanto y salgo a la terraza y me asomo por la ventana y caliento, caliento porque digo, voy a calentar y me vuelvo a tumbar en la cama. O sea, hago cosas que... Pero son momentos complicados y que se pasa miedo. No me lo puedo imaginar. ¿Tú cuando ves salir el toro, cómo lo analizas o tú lo ves desde el principio? Eso forma parte de la rapidez mental que tiene que tener un torero, ¿no? Desde que sale el toro, él te está, digamos, proporcionando información de cómo es, de sus reacciones y tú tienes que ir captándolas. El que antes las capte juega con ventaja, ¿no? Entonces, pues desde que sale sus movimientos, cómo rematan los burladeros, si galopa, si no galopa, los primeros capotazos, si coloca la cara, si se va por fuera, si se mete hacia adentro, si sale suelto, son un millón de matices que tu cabeza tiene que ir cogiendo al segundo, ¿no? Y luego cuando llega la hora de la verdad, que es la faena de muleta y es el momento, digamos, en el que tiene que llegar el éxito o en el que todos queremos que llegue el éxito y el triunfo, pues cuando llegue ese momento que coges la muleta y vas a empezar la faena, debes de tener al toro lo más analizado posible, ¿no?
y anteponerte siempre a las reacciones que él vaya a tener. Y toda esa información que te ha dado durante la lidia, pues debes aplicarla luego en la muleta, ¿no? Aunque hay toros que cambian y no, nada tiene que ver la lidia con la muleta, pero tu conocimiento y tu experiencia debe ir por delante de todo eso pues, para que no te coja, para que la faena sea lucida y para que el público entre en la faena lo antes posible. Hay una cosa a mí que me gusta mucho cuando se está en el tercio de varas y cómo habla toda la cuadrilla y cómo se mira todo el mundo todo el rato, están 4 tíos ahí. Esos momentos son los de analizar mucho al toro, ¿no? Sí. Entonces, desde que sale ya ves su fuerza, entonces ya salen los caballos de picar y ya tienes que saber si quieres que le den mucho o poco en el caballo para desgastarlo más o desgastarlo menos. Ahí ya vas comentando con los banderilleros y ya hay miradas y te dicen así, o de esta forma. Luego se van los caballos y ya el tercio de banderilla. Y ahí ya se empieza a ver un poco más las reacciones del toro que va a tener en la muleta, ¿no? Porque ya está picado, ya el comportamiento del toro es distinto y se empieza a atisbar un poco más. Entonces ya también le dices al banderillero cómo quieres que lo lidie, si quieres que lo ayude, si quieres que lo aprietes. O sea, son muchísimas cosas que pasan en, no sé, en 5, 7, 8 minutos. Y cuando coges la muleta, pues tienes que tenerlo lo más claro posible, para bien o para mal, para saber. Entonces sí, son momentos de la cabeza va a 1000 por hora. Y tú, en todo momento, siempre es el torero quien decide cuándo se pica o... Sí. El torero es el que lleva la batuta y el mando de la cuadrilla. Luego, lógicamente, todo el mundo quiere hacer las cosas bien, pero pues cada uno tiene la capacidad que tiene, Claro. ¿no? Y también hay días que uno tiene mejor día, otro que entonces pues el banderillero que le estás diciendo que él haga tal cosa, a lo mejor no le sale como tú quieres que se lo haga. O el picador que le tiene que pegar el puyazo de esta forma, pues a lo mejor no, ese día no le sale... Pero bueno, todos ellos reciben las órdenes que proporciona el torero, ¿no? Y al final todo es para intentar que llegue el triunfo. Entonces siempre es intentar colaborar todos, ¿no? Aunque un trabajo en equipo. es un trabajo en equipo. Cada uno puede tener luego una visión, pero la que prima delante del toro siempre es la que diga el torero, ¿no? Luego, cuando acaba la corrida, pues lo que hablamos, se analiza y se habla, pues yo creo que deberías haber hecho esto, debías... Pero delante del toro, el torero debe ser el que lleve el orden de la lidia. En esa selección de la cuadrilla, ¿cómo se llega a tener una cuadrilla? Porque yo soy del norte del País Vasco y ahí tienes cuadrilla de amigos, pero ¿cómo tienes una cuadrilla para ir a la plaza? Sí, pues te la vas componiendo un poco con los años, ¿no? Y bueno, y van cambiando también, porque, bueno, pues incluso hay banderilleros que a lo mejor ya son mayores y se jubilan, o hay otros que se van con otros toreros, o que no te cuadra cómo están haciendo las cosas y dejan de estar contigo. Pero sí, pues con los años te vas componiendo una cuadrilla, ¿no? Luego también el número de corridas que torees pues hace que puedas tener también mejores banderilleros o no, ¿no? O picadores. Porque, bueno, pues lógicamente es como no es lo mismo ofrecer un sueldo que otro. Claro. Me imagino que a ti en tu profesión pues te pasará lo mismo, ¿no? No es lo mismo ofrecer un dinero a un empleado que otro dinero. Entonces, cuando vas a torear muchas corridas, pues lógicamente es más goloso para cualquier banderillero o cualquier picador. Y entonces, bueno, pues eso, poco a poco, de novillero tienes que ir ahí componiéndolo lo mejor posible, pero todavía no tienes la fuerza para decir... Estamos aprendiendo. Suelen ser pues banderilleros más nuevos y luego ya de matador pues te tienes que ir buscando una cuadrilla con más experiencia. Llega el momento de sacar la muleta. Tú ya el toro es súper analizado, imagino, y ya decides dónde vas a torear, en qué parte de la plaza incluso. Sí, claro, también eso es otra parte que tú analizas. Hay toros que tienes que dejarlos más pegados a las tablas por sus querencias o porque ahí embisten más cómodos, o sacártelo a los medios, que
porque ahí embisten mejor. Siempre hay que ir a intentar a favor del toro en todo, y los terrenos también son muy importantes, las distancias al toro. Hay toros que requieren una distancia más corta, otros toros que requieren una distancia larga. Las alturas también decimos mucho, porque si el toro lo aprietas mucho y no lo requiere así, pues puede durar poco o se puede caer. Entonces lo tienes que ayudar un poquito con la altura, de no bajarle tanto la muleta. O sea, Es una serie de son detalles. muchos matices que tienes que ir desgranando, y cuando coges la muleta pues tienes que tenerlo todos claros, ¿no? Luego también durante la faena de muleta también cambias algunas cosas, porque ves que no ha hecho efecto esto que yo había pensado que sí, y tienes que improvisar. Entonces, bueno, yo creo que es de las profesiones difíciles en ese sentido, porque no tienes tiempo de reacción prácticamente, ¿no? Vas Tú, adivinando constantemente lo claro, que tienes que hacer. cuando vas a empezar una faena llevas una idea, y a lo mejor esa idea no es la acertada, y ya se te ha ido media faena, ya no te da tiempo a lo mejor a remontar, a corregir eso en lo que te habías equivocado, ¿no? Entonces, comparándolo con otras profesiones, que sí tienes tiempo para estudiar un proyecto, para analizarlo, para consultarlo, pues en este caso no. No tienes ninguno, vamos. Como lo pienses mucho, te coge. Un refrán que dice: torero que duda, voltereta segura, ¿no? Y tú, cuando te pones el traje de luces, ¿cuál es tu objetivo esa tarde? El triunfo es un objetivo, ¿no? Pero quieres que llegue el triunfo siempre a través de las emociones y de dejar calado en los tendidos y al público, ¿no? O sea, eh, porque, bueno, se puede triunfar de muchas maneras, ¿no? Hay triunfos que cuando sale el público de la plaza no se acuerda nadie de nada de lo que ha pasado, no se te queda nada en la memoria, y hay triunfos en los que sí, o incluso días que no llega el triunfo, pero ahí sale un aficionado de la plaza y dice: "Vaya", y te acuerdas de, no sé, de una media, de un lance, de un natural. Y esas son las cosas que tienen calado de verdad, ¿no? Porque el aficionado, cuando se va a su casa, pues se va pensando en eso que ha visto, que se sigue acordando y que le ha creado una emoción, ¿no? Que al final es lo que buscamos los toreros, crear emociones, ¿no? Pero el objetivo es el triunfo, pero siempre a través de crear emociones en el público, que es lo que queremos todos hacer. Yo creo que los que entendemos la tauromaquia y nos gusta ir a los toros, o sea, lo vemos como un arte en el que Claro. se funden un humano y un animal para hacernos disfrutar a toda la plaza. Creo que hay deportes en los que, bueno, pues hay un resultado numérico y el objetivo es ganar. Claro. Aquí el objetivo es triunfar, porque con el triunfo sale todo el mundo contento, pero más allá de eso, intentar que llegue el triunfo por la vía de la emoción y del calado en la gente, ¿no? O sea, crear emociones es, bueno, pues lo que te llena para ser torero, ¿no? Y lo que te hace cruzar esa línea imaginaria de la que hablamos. Que Es mucho más abstracto que cualquier otro. sí, tiene su punto de numérico, pero no es tan numérico, ¿no? Al menos para el torero, pues el sentir emociones y hacerlas sentir al público es mucho más importante. Cuando te toca ya matar al toro, que ahí hay un momento en el que la plaza, si son plazas no como la que te va a tocar pronto en Pamplona, se calla por completo. Eso a mí, bueno, me sorprende mucho, que hace poco estuve en la feria de Jerez, Sí. Y era silencio sepulcral. Sí. Es un momento muy decisivo, Sí. En la faena, la suerte suprema que se llama, y bueno, es el todo o nada, ¿no? Si ha habido una faena importante, refrendarla con un buen espadazo, matando bien al toro, fundamental, si no se pierde el triunfo. Entonces, como es un momento tan clave para todos, pues sí hay ese respeto del público, ese silencio y esa expectación por ver qué pasa, ¿no? Y sí, la verdad que además en las últimas épocas del toreo pues ha adquirido más importancia, ¿no? Porque antes, bueno, pues uno pinchaba una vez, si la faena había sido muy importante, si pinchaba una vez y luego pegaba un espadazo, pues el pinchazo se pasaba un poco por alto, ¿no?
Ahora no, ahora una faena perfecta, pegas un pinchazo y ya se va todo al traste, ¿no? Entonces es muy decisivo y muy importante. De hecho, es algo que entrenamos mucho los toreros porque puedes hacer todo bien. Si con la espada no andas bien, no vale para nada. ¿Cómo definirías salir por la puerta grande? Tú que lo has hecho en las ventas un par de veces. Bueno, eso salir a hombros en las ventas es tocar el cielo con Sí, las ¿no? manos, ¿no? Es maravilloso porque es el sueño de cualquier torero llegar a tener un triunfo en esa plaza en la que es tan difícil conseguirlo y bueno, yo que tengo la suerte de haberlo conseguido 2 veces, bueno, pues puedo decir que es maravilloso, un momento de emoción del público y el salir a hombro viene de ahí, ¿no? De la emoción del público, de que vas al ruedo, te cogen hombros y eres como el ídolo para todos y todo el mundo quiere tocarte, quiere arrancarte un trocito del vestido y quiere... Son momentos muy, muy emocionantes, ves a gente llorando, o sea, no está apagado, ¿no? Son emociones y sensaciones que solo puede vivir un torero y es difícil de, de explicarlo a alguien que no lo haya vivido y que lo entienda, ¿no? Porque, bueno, pues ir alzado por una marabunta de gente que Que todo no el mundo... O conoces. sea, gente que no conoce llora de emoción. Es muy emotivo y, bueno, pues son las emociones y las sensaciones que a uno como... pues te hacen ser torero o querer ser torero. Es curioso que muchos... yo, bajo mi punto de vista, hay dos tipos de toreros. Los que son muy mediáticos y más figuras, como que el ego se les crece mucho. Ujú. Y luego están los que son pues, más calmados, que yo creo que tú estás en este caso, Bueno, más bohemios, más respetuosos en cuanto a que admiran el toro, admiran el arte de ser matador de toros, pero el ego no les afecta tanto. ¿Cómo es eso? Porque aunque tú lo controles, imagino que sí, te hombre, vienen pensamientos de quiero triunfar, quiero hacer... hombre, está claro, llegar a ser figura del toreo es lo que todos queremos, ¿no? Y es difícil porque tienes que durante muchos años conseguir el reconocimiento del público, crear expectación, llenar las plazas, llevar mucha gente a las plazas, eso es lo que te hace ser figura del toreo, ¿no? Bueno, ahora mismo no es mi caso, ¿no? O sea, eh, creo que estoy en una posición buena, pero no he logrado todavía mi objetivo, que es ese, ser figura del toreo. Y bueno, pues eso también es lo que te hace, no sé, muchas veces pienso, qué ganas de llegar a estar posicionado en este lugar, pero luego pienso, bueno, ¿y cuando llegue qué? ¿No? Ya lo he conseguido y entonces, pues bueno, pues mi situación me hace siempre querer mejorar en todo, querer ser humilde para mejorar, que hay que serlo, y ser consciente de la realidad, ser realista y bueno, y como dices, pues valorar todo y admirar a los compañeros, admirar al toro y bueno, no sé, son situaciones distintas, pero está claro que el objetivo de todos es ser figura del toreo, aunque Ujú, creo que no tiene nada que ver eh, ser figura del toreo con no tener los pies en el suelo. O claro. sea, hay gente que se cree Dios, están endiosados por ser figuras y bueno, si lo consiguiese algún día, ojalá, no me gustaría pues perder los pies, dejar de tener los pies Ujú. en la tierra, ¿no? El toreo siempre se habla de los triunfos, pero también hay fracasos y gordos pues, cuando te coge un toro y te hace daño. ¿A ti te ha pasado? Sí, bueno, Bueno, fracasos vienen por dos. Bueno, fracasos, cuando te coge un toro, no es que sea un fracaso, sino que bueno, pues no ha llegado el triunfo, entonces pues, es un poco una decepción y son momentos complicados pues, porque las cornadas duelen y la recuperación y todo es difícil. El fracaso real es cuando decepcionas al público, ¿no? Y la gente te pega una bronca porque no te han visto bien, porque salen decepcionados.
eso es un fracaso, ¿no? Y realmente a lo que nosotros nos mueve es emocionar al público, como te he dicho. Entonces todo lo contrario, decepcionarlo, pues es bastante desolador y eso es lo que es un fracaso para uno. Pero cuando llegan esos momentos, pues es difícil afrontarlos y tienes que tener mucha capacidad para darle la vuelta a la tortilla y hoy he tenido un fracaso, pero mañana toreo y tienes que volver a motivarte, a venirte arriba y ser capaz de, como digo, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, por dos vías, los fracasos y las cornadas son momentos difíciles, distintos, pero los dos bastante difíciles. Una profesión complicada, o sea, un día te pueden abuchear, al día siguiente Sí, puedes claro. ir por la puerta grande y al tercero te pueden coger. Sobre todo cuando estás en plena temporada, que toreas prácticamente todos los días. Porque es una profesión que te da muchas curas de humildad, ¿no? Hoy has tenido un éxito y te crees que el mundo es tuyo y te vienes arriba y mañana sale un toro que no lo entiendes o cualquier otra circunstancia y todo se desmorona, ¿no? Eh, entonces hay que intentar siempre llevar un poco las emociones y la cabeza un poco estable, tanto en los triunfos no venirte arriba, como en los fracasos no hundirte tanto, ¿no? Es difícil porque, bueno, pues cuando estás expuesto al público y a tanta gente, pues para bien o para mal siempre uno inconscientemente se viene arriba o abajo, pero hay que intentar darle normalidad a los triunfos y normalidad también a los fracasos. Esa lectura que estás haciendo me vale a mí personalmente muy bien para el mundo inmobiliario, que nosotros no nos la jugamos, o sea, no es comparable en muchas cosas, pero sí es comparable en cuanto a que el trabajo de un comercial, su éxito únicamente es cuando vende y él trabaja todos los días y puede estar 30 días trabajando en el mes y vender cero, o puedes vender 5 casas en un mes, imagínate. Pero el mes siguiente que vuelves a empezar y no tienes nada nuevo, tienes que volver a tener la claridad de trabajar igual que lo estabas haciendo cuando no vendías, Claro. e igual que lo estabas haciendo cuando vendías. O sea, trabajar con la misma intensidad. Sí. Y eso es lo complicado de profesiones así. ¿No? Y al final, para eso lo que te tienes que gustar tu trabajo. Y cuando buscas solo un objetivo numérico o económico, pues ahí es difícil trabajar con motivación, con ilusión y que las cosas salgan bien. Entonces, pues yo creo que la pasión por lo que uno hace es fundamental pues para eso, para tener éxito. Totalmente. Ahora, relacionándolo un poco con la pasión, los que no son aficionados al mundo de la tauromaquia, hay algunos que no sienten la pasión, pero hay otros que sienten incluso odio por la tauromaquia. ¿Cómo les explica un torero que lo que hace él es querer a un toro y que es que no lo odia por querer por matarlo? Bueno, yo siempre cuando he tenido que hablarle o enseñarle la tauromaquia a gente que no es aficionada a los toros, siempre he intentado empezar por la base, que es el campo. Y cuando uno que no es aficionado a los toros te coge un torero o que es antitaurino, te coge un torero y te lleva al campo y ves cómo se cría el toro bravo y lo que se le dedica a él, cómo vive en el campo, el tratado que tiene, ya ahí te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Que luego te puede chocar con lo que sucede en la plaza, ¿no? Con que se mata al toro. Pero es que, bueno, yo creo que la tauromaquia representa un poco la realidad de la vida. Lo que pasa que en esta sociedad que se está creando últimamente tan, bueno, pues que parece que hay que esconder todo lo malo y no enseñarlo, aunque suceda. Y bueno, la realidad es que el animal muere, pero muere con honores en una plaza e incluso puede salvar su vida. Si es bravo y es un toro bueno y bravo, se le puede indultar y puede volver al campo. Ese privilegio no lo tiene nada más que el toro bravo, ¿no? Generalmente los terneros de carne que comemos habitualmente, o los pollos, todos acaban muriendo en un frío matadero.
eso como no se expone, pues ahí nadie protesta, nadie... No veo manifestaciones en las puertas de los mataderos, ni... Entonces, eh, o sea, creo que la tauromaquia representa la realidad de la vida que choca un poco con el movimiento social que hay últimamente de querer tapar todo lo malo y que no se vea, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que es chocante para mucha gente joven que se ha criado a lo mejor en una ciudad y no ha visto nunca cómo se hace una matanza o cómo se mata un pollo o cómo se hace una montería, una cacería. eh, o ir a una corrida de toros, pues cuando vas, que te choque, ¿no? Estás acostumbrado a ver el pollo en el supermercado envasado y te crees que nace así. Claro. O sea, te crees que sale así y que la leche viene envasada en un tetabrí y no hay vacas estabilizadas para ordeñarse. O sea, son la realidad de la vida que se está perdiendo un poco y bueno, y creo que la tauromaquia por eso choca un poco en el momento social que vivimos. Yo creo que la tauromaquia en ese sentido, a los urbanitas, los que yo me considero, que no hemos tenido un contacto muy importante con el campo, nos viene muy bien para entender lo primero, los valores de la realidad del campo, que es trabajo duro, hacer cosas no siempre agradables o que te apetecen, y que nos conecta con ello de una forma muy interesante a través de toreros como tú, que se enfrentan, igual que matan a un toro, ellos se juegan su vida personalmente por hacerlo. Y es precioso. Esa es la última parte, digamos, ¿no? Ya luego es el mérito de decir, oye, muere el toro, pero el torero está poniendo su vida a disposición. Lógicamente, en casi el 100% de los casos muere el toro y no el torero, ¿no? Si no sería una catástrofe. Pero también ha habido casos en los que han muerto toreros delante de un toro y es la realidad de que te juegas la vida y que la muerte y el riesgo está patente siempre que estás delante de un toro con un trapito para intentar engañarlo. Entonces, bueno, entiendo que es difícil de asumir para alguien que no... que desde pequeño no lo entienda o no se lo hayan enseñado bien, pero bueno, yo cada vez que me he encontrado en la tesitura de tenerle que explicar a alguien la tauromaquia, a alguien que no le gusta, pues he empezado por la base, por el campo y luego la preparación de un torero, la dedicación de tu vida plenamente para ser torero y luego la plaza lo último, ¿no? Que es lo más visible. Y explicar, pues como bien dices, pues que el torero también se juega la vida para dar muerte al toro. Y que el objetivo, que es lo que confunden muchas veces los antitaurinos, parece que tanto el público como el torero disfruta con la muerte o con el sufrimiento del animal. Que nada es así, ¿no? No. O sea, el público que va a una plaza de toros va a ver una obra de arte efímera que se ve en ese momento y se pierde. Y lo que hablamos de la espada antes, del momento de entrar a matar, por eso también se ha vuelto mucho más exigente el público. La gente no quiere ver, digamos, mucho tiempo agonizando al toro para morir, siempre que sea lo más rápido y lo mejor posible, ¿no? Y cuando tú vas a matar un toro no vale matarlo de cualquier manera. Tiene que ser con la espada por arriba, que es donde realmente el torero se pone más en riesgo. Y bueno, o sea, todo se hace con lealtad y con entrega. Muy interesante esta conversación. La verdad que, Ginés, me quedaría hablando horas y horas preguntándote sobre la tauromaquia, sobre la muerte, sobre el toro, pero tenemos que ir avanzando un poquito en el podcast y vamos a pasar ahora a una serie de preguntas rápidas que solemos hacer a todos nuestros invitados para conocerte un poco más personalmente y relacionarlo con el sector inmobiliario. Entonces, son preguntas sobre casas y nos vas respondiendo. ¿Tú qué te consideras, de piso o casa? Pues mira, vivo en un piso. Ajá. ¿Dónde vives? En Badajoz. En Badajoz. En un piso en el centro.
y vivo bastante bien, no me puedo quejar. Pero sí es verdad que a veces echo de menos pues un poquito más de espacio y algún jardincito, la piscinita, porque en Badajoz pasamos bastante calor. Pero bueno, pues ya te digo, vivo en piso, pero a lo mejor soy más de casa. Eres más de casa, aunque vivas en piso. O sea que en un futuro tendrás casa, A ver. esperemos con plaza de toros o... Bueno, eso ya tendrá que ser un casoplón Un casoplón. para hacer una plaza de toros. Pero sí, hombre, me gustaría, a lo mejor, bueno, pues cuando llegue el momento, ¿no? Qué bien. ¿Segunda residencia te gustaría sí o no y dónde? Pues sí, sí me gustaría. Y un sitio en el que no me importaría tener una segunda residencia sería en el puerto de Santa María, Sí, por ¿no? ejemplo. Si incendia tu casa, ¿qué salvas? Obviando a la gente que vive en la casa. Claro. No sé, complicado. Quizás las cosas menos materiales, ¿no? Los recuerdos y... Porque luego tampoco es que tenga en casa cosas de un valor por el que me jugase el físico por sacarlo, ¿no? Pero yo creo que recuerdos, no sé, fotos o algo que... una carta o algo que me retrae a algún recuerdo importante. ¿Te echas la siesta? Sí, ¿Sofá o importante. cama? Depende de la época del año. En invierno, sofá, y en verano un poquito más larga en la cama. ¿Qué no puede faltar en tu casa? Una buena cocina Ujú. y dentro de ella un espacio que le dé importancia al vino. Hay una cosa que siempre preguntamos, y que en el barrio Salamanca se habla, y es, te pregunto, si tú vivieses en el barrio Salamanca y tuvieses que decidir entre vivir en un edificio clásico Ujú. con vistas a uno moderno o vivir en uno moderno con vistas a uno clásico, ¿qué decidirías? Yo creo que en uno moderno con vistas a uno clásico. Sí, ¿no? Por ver el clásico, ¿eh? Claro. Porque si no te hubiese dicho en uno clásico. Hay edificios aquí en el barrio Salamanca maravillosos y que da gusto entrar por esos portales y esos accesos tan bonitos. La pregunta se suele responder siempre que como dices tú, ¿eh? ¿Sí? Sí, todo el mundo suele concordar que... Hombre, es que asomarte a la ventana y ver una cosa así moderna, tan feas que se hacen ahora, Algunas. a ver un edificio bonito y clásico, pues te cambia la película. Estoy de acuerdo. Si pudieras elegir a cualquier persona del mundo para cenar, ¿con quién le dirías, oye, te invito a una cena y charlamos? No sé, a lo mejor bueno, sin salirme de España, a lo mejor una persona que te pueda aportar valores y enseñarte mucho de la mente, a lo mejor Rafa Nadal, ¿no? Desde luego. Tiene que tener ese sí Por que ejemplo. tiene tablas de concentración. Y... Sí, además te lo comparaba antes el toro un poco Sí, con el sí. tenis, porque me gusta mucho también y bueno, creo que tiene muchas similitudes mentales para ser capaz de estar fresco en ese momento en el que uno se queda solo. Descríbete en 3 palabras. Te iba a decir clásico, pero tampoco sé si clásico. Luego tengo mis toques modernos. Pero sencillo, sí me gusta la sencillez. Comilón. ¿Sí? Pues mira que estás delgadito. Ya, pero es un sufrimiento que llevo dentro. Y luego, no sé, pues amigo de mis amigos. Muy bien. Yo creo que se te ve como lo describes, así se te percibe y en el toreo pues imagino que también y por eso la gente lo aprecia. La verdad que Ginés, ha sido un auténtico placer compartir contigo esta charla. Me lo he pasado igual. muy bien, he aprendido mucho. Espero que tú también. Igualmente. Te has sentido a gusto. Un placer. Y nada, esta es tu casa para cuando quieras. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, de charlar un ratito de toros y bueno, y bueno, si alguna de las cosas que haya podido decir ha podido ayudar a alguien o aportar cosas buenas, pues ha sido un placer. Seguro que sí. Bueno, pues nos despedimos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos pronto. Hasta luego.